Hablaremos hoy de príncipes locos y crueles. Hemos hablado en otras oportunidades de reyes poderosos que estaban muy locos. Luis II de Baviera, Carlos VI de Francia, Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra. Hoy tenemos otro catálogo, tipos que por ser dueños de un poder ilimitado ejercían su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes, es decir, sin que la ley se los impidiera. Empecemos con los Visconti, pero no con el dúo folclórico, sino con la familia Visconti de Milán. Eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose un sarraceno. Que una serpiente se trague un sarraceno es un asunto difícil, en el mismo sentido, no sé en qué sentido, en cualquier sentido, ¿no? Claro, ya es difícil que una serpiente se trague un tipo. Sí. Ahora, que además ese tipo sea sarraceno es mucho pedir, pero no importa. En virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía y su hermano Bernabò, que era el que más loco estaba, en Milán. Bueno, los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabò era Luchino Visconti. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparte a las intenciones que él mismo tenía, porque el marido ya tenía pensado matarla a ella, vio cómo es. Lo mató para evitar que él la matara. Ahora, lo que me llama la atención es esto de una orgía en un barco. Pero no parece el lugar más indicado para una orgía. Es que le avisan después que se subieron. Que claro, porque ¿qué necesidad de tanta dilación? ¿Se entiende lo que quiere decir? Lo que quiero decir, si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, estás a bordo del Conte Biancamano, sí, y bueno, se juntan varios macanudos y dice, vamos a hacer una orgía ahí en el camarote de fulano o en el salón de popa, qué sé yo. O encubierta. O encubierta, es fenómeno. Ahora, si uno va a ir a un barco especialmente para hacer una orgía, mi objeción es un poco molesto, ¿se imagina? Todos haciendo cola para embarcar, para desembarcar, toda una cosa en el puerto, trámite, ya perdí el entusiasmo. Claro. Sí. Y bueno, así que no. Y peor es el regreso. Sí, ya todos mirándose mal. Si uno quiere hacer una orgía, hágala cerca, hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa que puede desgastarnos tremendamente. Bueno, los Visconti estaban en guerra contra la Santa Sede y habían obtenido algunos resultados favorables. Le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabò, porque el Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Este Visconti, Bernabò, obligó al mensajero que le trajo la bula, o sea, viene un mensajero, traigo una bula del Papa con su excomunión. Y Bernabò le hizo tragar la bula, sí, le hizo tragar la bula. Está bien escrito, al mensajero, sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo. Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabò quemó además a 4 monjas, que es mucho peor que hacerle tragar la bola. ¿La bala? La bula. No, la bula. Al mensajero. Y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia este hombre. Si uno, por ejemplo, si uno solo de sus 500 perros aparecía lastimado, mandaba a ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Además, en 500 perros hay altas probabilidades de que uno se lastime. Bueno, pero también hay altas probabilidades de que haya sido un guardabosque o un cazador el culpable de esa lastimadura. Había inventado también la Cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días, amigos. No. Lo anunció incluso en un edicto. Y era un catálogo espeluznante
que incluía la rueda, el potro, los azotes, el vaciado de ojos, todo lo que usted se imagina. La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba era la única persona que podía acercarse a él cuando estaba de mal humor. Los ciudadanos tenían que echarse de boca al suelo cuando Bernabò pasaba por la calle. A veces, por jorobar, salía a la puerta de su palacio para hacerse besar el pie durante toda una jornada. Obligaba a los milaneses a formar una fila larguísima para acceder a este beso pédico, digamos. A los que lo besaban con poco entusiasmo los mandaba a hacer la cola otra vez. Lo malo que era una cola larguísima que estaba compuesta por casi todos los ciudadanos de Milán. Ahora, amén de estos despotismos, Bernabò tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda, y entonces andaba medio tambaleando, y a veces se ponía contrapeso del otro lado. A veces esa creencia se modificaba un poco y creía que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo, y entonces no podía levantarse, y castigaba a los que querían incorporarlo. Claro, temía que la cabeza se le desprendiera. Claro, cayera. Claro, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Yo, por ejemplo. O si se agacha, queda pata para arriba. Yo, por ejemplo, padezco justamente de ese mal, y los médicos me dicen que, bueno, que no me creen, que estoy loco. Pero sí, señor, no puede ser que la cabeza le pese más que el cuerpo. Bueno, usted también, no importa, pero esto no tiene que ver con esta historia. Otro poderoso, loco también, Wenceslao de Bohemia, gobernó allí mismo, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono en 1378. Parece que tenía una conducta muy extravagante. Salía de noche y se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. ¡El rey! Después, ordenó que su esposa fuera integrante de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no? Bien. En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero, a un señor, que le había servido carne quemada. Solo se sentía feliz en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros. Ahí sí, él era feliz. Ennobleció a caballerizos y monteros, y se ganó el odio de todos los nobles, porque casi todo el mundo era noble ahí. En su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico, lo que hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia es mucho mejor que de Bolemia. En todo caso era un monstruo. Un detalle, se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar. Por ejemplo, daba paseo fuera de palacio y cuando no conocía el entorno, cosa que le ocurría cada 2 cuadras, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido. A veces tenía arrebatos de silencio que duraban 3 o 4 días, o de oración, no paraba de rezar, ni siquiera interrumpía el rezo durante la comida, de modo que se atragantaba, escupía migajas, etcétera. Bueno, también tenía arrebatos de amor, que le duraban 6 o 7 días. La pasión en ese caso era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando. Pero también los sugieres y los pajes, ya que estos arrebatos reales eran unas manifestaciones libidinosas que no tenían muy claro el objeto de esa pasión. Así que era con el primero que se cruzaba. Murió en 1419, por suerte. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el padre de Federico el Grande,
También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, que también estaba loca, ¿no? Ella estaba loca. Maximiliano, el suegro, estaba loco. Maximiliano se murió con un atracón de melones, que no parece revelar ninguna locura. Lo que se los metía no por comerse muchos melones un señor está loco, pero así murió. Ahora, esto sí, Maximiliano llevaba su ataúd a todas partes, su propio ataúd a todas partes. Eso, que está un poco sonado. Lo mismo que hacía Piedrarias Dávila. ¿Se acuerda aquel tipo, el enemigo de quién era el enemigo? De Núñez de Balboa, en Panamá. Al tipo lo habían enterrado prematuramente y resucitó. Estaban todos en medio del velorio y el tipo resucitó. La que se armó, vio que es desagradable. Está en un velorio, cree que el muerto es serio y el muerto no. Ahí, qué sé yo. Bueno, siguió viviendo y desde entonces llevó siempre a todas partes su ataúd. Pero Maximiliano no había tenido ningún episodio así, también llevaba el ataúd. Pero fíjese, el hijo de Maximiliano, Felipe el Hermoso, casado con Juana la Loca, muere, y la mujer lleva el ataúd, eso sí, con Felipe adentro, en una peregrinación espantosa a través de toda España. La rima es curiosa, ¿no? Bueno, Federico I también era un alucinado, murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, yo también, si viera un fantasma, me moriría de miedo. Me parece que aquí todo el mundo cree que estoy loco, ¿no? Me están mirando mire, de un modo muy extraño. Ya se le va a pasar. Bueno, y este es el informe que teníamos sobre príncipes locos. Locos hay en todas partes, pero el problema es si tienen poder. Cuando el loco es poderoso y tiene poder sobre la vida de todos, ahí se pone muy bravo el asunto. Nosotros estamos muy locos, pero ¿qué daño podemos hacer? Somos unos pichis. Claro. Somos locos mansos, por otra parte. ¿Qué hacemos de locos? Bueno, usamos tricota, andamos en moto. ¿Andar en moto de loco? Sí, no es normal. En el barrio todo lo que andan en moto dicen loco. ¿Qué sé yo? Estas cosas. O nos ponemos en guardia cuando suena un timbre. Hemos ido a la discoteca para entrevistar a su titular y requerirle un disco. Le tuvimos que contar varias veces estas historias y le impresionó especialmente la crueldad de Wenceslao de Baviera. Sí. De Wenceslao de Bohemia, en realidad. Dijo que él también había sido víctima de una carne quemada y sin embargo, lo dijo como jactándose, no había metido a su mujer adentro del horno. Dijo, y así como diciendo, mire qué clase de tipo soy. Bueno, señores, por supuesto, nadie... Sí, nadie qué, pero como nadie arrebatos. No. Wenceslao de Bohemia bien que lo hizo. Metió en el horno a cocinero. Así que estaba tan impresionado que nos dio un tema, un tango que se llama justamente Recuerdos de Bohemia. Ajá. En este caso, Recuerdos de Wenceslao de Bohemia. Sí. Que mandó a un cocinero adentro del horno. Sí, igual no está vinculado el tango con el... Él me juró que sí. No, ¿qué indicios hay de eso? En realidad ninguno. Ni siquiera en esta versión no hay letra. Bueno, menos aún, señor. Es la versión de Roberto Di Filippo, el mejor bandoneonista que existe. Recuerdos de Bohemia de Enrique Delfino, a continuación. Adelante.